Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Hola, hola, ¿cómo están hoy? Yo soy Mateo. Y yo soy Sofía. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy real para todos nosotros. Sí, un tema de nuestra vida diaria. ¿De qué hablamos hoy, Mateo? Hoy hablamos del famoso multitasking. En español decimos hacer muchas cosas a la vez. Ay, el multitasking. ¿Es bueno o es malo? Esa es la gran pregunta que tenemos hoy. La verdad, yo hago muchas cosas al mismo tiempo todos los días. Es un hábito muy difícil de cambiar. Es normal, Mateo. Todos lo hacemos. La vida moderna es muy rápida ahora. Tienes razón. Parece que siempre tenemos prisa. Por eso hoy vamos a explorar nuestras rutinas diarias. Exacto. Vamos a ver si hacer tantas cosas es realmente útil. Y recuerden, no pasa nada si no entienden cada palabra. Lo importante es escuchar el contexto general. Poco a poco van a entender mucho más. Empezamos. Mateo, cuéntame, ¿cómo es tu rutina por la mañana? Quiero saber cómo empiezas el día. Bueno, mis mañanas son siempre un poco caóticas. Siempre siento que llego tarde. ¿Llegas tarde? ¿Y qué haces exactamente? ¿Haces muchas cosas al mismo tiempo desde que te levantas? Sí, claro. La alarma suena, me levanto, voy a la cocina y preparo el café rápidamente. Ajá, hasta ahí todo suena muy normal. ¿Y luego qué pasa? Mientras la cafetera hace el café, me lavo los dientes y leo mis correos electrónicos en el móvil. ¿Lees correos y te lavas los dientes al mismo tiempo? Eso suena un poco estresante, la verdad. Es verdad, da un poco de ansiedad, pero siento que gano tiempo para el resto del día. Entiendo. Piensas que eres más productivo, pero ¿realmente lo eres, Mateo? A veces sí, pero ayer, por ejemplo, tuve un problema bastante grande por hacer esto. ¿Qué pasó ayer? Cuéntanos, por favor. Estaba leyendo un correo muy importante de mi jefe y al mismo tiempo preparaba unas tostadas para desayunar. Ay, no, ya sé cómo termina esta historia. Me imagino el final. Sí, exacto. Las tostadas se quemaron por completo. Por leer el móvil no presté atención al pan. ¡Qué desastre! La cocina estaba llena de humo, me imagino. Ese es un buen ejemplo de los problemas del multitasking. Totalmente. Al final no leí bien el correo, tuve que limpiar la cocina y me quedé sin desayuno. Por cosas como esa, mi rutina de mañana es muy diferente ahora. Yo prefiero la calma. ¿En serio? ¿Qué haces tú por las mañanas, Sofía? ¿Cómo es tu primera hora del día? Yo intento hacer solo una cosa cada vez. Si tomo un café, solo tomo el café y disfruto el sabor. ¿No miras el móvil? ¿No escuchas las noticias o revisas las redes sociales? No, para nada. Bueno, a veces escucho música suave, pero el móvil está en otra habitación. Qué bien suena eso. Yo me sentiría muy relajado con una mañana así de tranquila. Deberías intentarlo, Mateo. Mañana puedes intentar desayunar sin pantallas cerca de ti. Es una buena idea. Mañana voy a intentar dejar el móvil en el dormitorio mientras desayuno. ¿Sabes, Mateo? La palabra multitasking es muy interesante. ¿Qué significa realmente para ti? Para mí significa intentar terminar 3 o 4 tareas en el mismo minuto. Claro, es dividir tu atención en pedazos muy pequeños. Tu cerebro salta de una cosa a otra muy rápido. Sí, exacto. Leí un artículo que decía que no estamos haciendo dos cosas a la vez en realidad. Es verdad, nuestro cerebro solo cambia de tarea rápidamente, y hacer ese cambio constante cansa mucho la mente. Sí, yo tengo muy poca energía al final del día. Estoy muy cansado siempre, incluso si no hago ejercicio físico. Es normal, ese cambio constante gasta muchísima energía mental. Tu cerebro necesita descansar. Antes, cuando era más joven, yo pensaba que el multitasking era como un superpoder. ¿Qué quieres decir con un superpoder? ¿Por qué pensabas eso?
Pensaba que era una habilidad especial que yo tenía. Creía que era más inteligente por hacer más cosas al mismo tiempo. Ah, claro. Entiendo perfectamente. Yo pensaba exactamente lo mismo cuando estaba en la universidad. ¿Sí? ¿Cómo estudiabas antes en la universidad? ¿Hacías muchas cosas a la vez? Antes, yo estudiaba con la televisión encendida en mi habitación y también respondía mensajes de mis amigos en el teléfono. ¡Wow! ¿Y podías concentrarte en los libros de la universidad con tanto ruido? La verdad es que no. Ayer pensaba en eso. Leía la misma página 3 o 4 veces y no recordaba nada. Sí, eso me pasa a mí también. Lees las palabras, pero tu cerebro no entiende el significado. Exacto, porque mi atención real no estaba en el texto, estaba en la historia de la televisión o en el mensaje del móvil. Entonces, al final, tardabas mucho más tiempo en estudiar. No era nada eficiente. Por eso cambié mis hábitos de estudio. Ahora sé que el multitasking no funciona para aprender cosas nuevas. Pero, Sofía, después de la mañana viene el viaje al trabajo. Ahí también hacemos multitasking, ¿verdad? Es verdad. ¿Cómo vas tú al trabajo, Mateo? ¿Conduces tu coche o tomas el autobús? Yo conduzco mi coche todos los días. Tardo unos 40 minutos en llegar a la oficina. 40 minutos es bastante tiempo. ¿Y qué haces mientras conduces? Bueno, antes yo intentaba aprovechar ese tiempo al máximo. Enviaba notas de voz por WhatsApp a mis amigos. Enviaba notas de voz mientras conduces. Mateo, eso suena un poco peligroso. Sí, lo sé. Solo usaba el manos libres del coche, pero mi cabeza estaba pensando en la conversación, no en la carretera. Ese es el problema. Aunque tus manos estén en el volante, tu atención está en otro lugar diferente. Totalmente. Un día casi tuve un accidente porque estaba muy concentrado en una discusión por teléfono. Menos mal que no pasó nada grave. ¿Y cambiaste tu rutina después de ese susto? Sí, mucho. Ahora ya no hablo por teléfono en el coche. Solo escucho música o la radio. Comer prestando atención a la comida, sin pantallas. Suena como un sueño imposible para mí ahora mismo. No es imposible, Mateo. Puedes empezar con solo 15 minutos. 15 minutos lejos de tu mesa. Tienes razón. La próxima semana voy a intentar bajar a la cafetería en lugar de comer en mi escritorio. Bueno, terminamos de trabajar. Ahora toca hacer ejercicio. ¿Tú vas al gimnasio, Sofía? Sí, intento ir 3 veces por semana. Me ayuda mucho a liberar el estrés de la oficina. Yo también voy al gimnasio, pero he notado algo muy curioso allí sobre el multitasking. ¿Ah, sí? ¿Qué has notado en el gimnasio? Cuéntame. Veo a mucha gente caminando en la cinta de correr, pero están mirando videos en TikTok o escribiendo mensajes. Sí, es muy común. Yo también veo eso todo el tiempo. La gente no puede dejar el teléfono. El otro día vi a un chico que casi se cae de la máquina por estar escribiendo un mensaje muy largo. Es muy peligroso. Y además, si estás distraído con el móvil, no haces bien el ejercicio. Tu cuerpo no trabaja igual. Exacto. Yo antes escuchaba podcasts de negocios mientras levantaba pesas. Quería aprender y hacer músculo al mismo tiempo. ¿Y funcionaba? ¿Aprendías mucho de negocios? No, la verdad es que no. No prestaba atención al podcast porque pesaba mucho la barra y mi técnica no era buena. Porque levantar pesas requiere mucha concentración en tu cuerpo, en tu respiración y en tus músculos. Exactamente. Ahora cuando hago pesas, solo escucho música con mucha energía y me concentro en el movimiento. Ese es un cambio fantástico, Mateo. Yo hago yoga y en el yoga el multitasking está totalmente prohibido. Claro, el yoga es todo sobre la concentración, ¿verdad? Sí, si piensas en la lista de la compra mientras haces una postura difícil, pierdes el equilibrio y te caes. Eso me pasaría a mí en el primer minuto. Mi mente siempre está en 10 lugares a la vez. Por eso, el ejercicio es tan bueno. Te obliga a estar en el momento presente, en el aquí y ahora. Oye, Sofía, hay otro lugar donde la gente intenta hacer multitasking, cuando aprenden idiomas. Aprender idiomas. Eso es muy relevante para nuestros oyentes. ¿Qué quieres decir?
Bueno, tengo un amigo británico que está aprendiendo español, igual que nuestros estudiantes. ¡Qué bien! ¿Y cuál es su método de estudio? Él dice que estudia español mientras ve partidos de fútbol en la televisión con el volumen alto. ¿Cómo? ¿Estudia gramática o vocabulario mientras mira un partido importante? Sí, él tiene su libro de español en las manos, pero sus ojos están en la televisión casi todo el tiempo. Eso es imposible. Aprender un idioma nuevo requiere muchísima energía mental y mucha atención a los detalles. Yo le dije lo mismo, le dije, John, no puedes aprender los verbos irregulares si estás gritando por un gong. Por supuesto que no. Su cerebro está emocionado por el deporte, no está procesando el idioma. Él dice que está haciendo inmersión pasiva, pero yo creo que solo está perdiendo el tiempo con el libro. Totalmente de acuerdo. La inmersión pasiva existe. Por ejemplo, escuchar un podcast de fondo mientras limpias. Pero estudiar gramática activa es diferente. ¿Tú crees que nuestros oyentes pueden hacer otras cosas mientras escuchan este podcast? Depende. Si están cocinando algo fácil o caminando por la calle, sí, es un buen uso del tiempo. Pero si están escribiendo un correo muy importante para su jefe, probablemente no van a entender lo que decimos. Exactamente. Si necesitan traducir en su cabeza, necesitan más concentración. Todo depende del nivel de dificultad. Hablando de cocinar, ese es otro momento crítico en mi casa. ¿Por qué? ¿Eres un buen cocinero, Mateo? Bueno, intento serlo, pero el fin de semana pasado quise hacer una receta nueva muy complicada. Una receta nueva requiere seguir instrucciones. ¿Qué pasó? Estaba cortando cebollas, cocinando la carne y al mismo tiempo tenía una videollamada con mi mamá. Oh, no. Otra historia de desastres en la cocina. Sí, mi mamá me estaba contando un problema con su vecina. Yo quería escucharla bien. Claro, querías prestarle atención a tu mamá. Es normal. Sí, pero por mirar a la pantalla del móvil le puse sal a la comida 3 veces. 3 veces. Madre mía, esa comida debía estar muy, muy salada. Imposible de comer. Tuvimos que pedir una pizza al final. No se podía comer. Mi novia se enfadó un poco conmigo. Es que cocinar algo nuevo y tener una conversación emocional profunda son dos tareas que necesitan mucha atención. Tienes toda la razón. Si cocino algo automático, como pasta básica, puedo hablar por teléfono sin problema. Exacto. Ese es el secreto del multitasking inteligente. Combinar una tarea automática con una tarea que requiere pensar. Como caminar y hablar. Mi cuerpo camina en piloto automático, no necesito pensar cómo dar un paso. Eso es. Pero cortar con un cuchillo afilado no es automático. Necesitas mirar dónde pones los dedos. Sí, casi me corto un dedo por mirar a mi mamá en la pantalla. Lección aprendida. No más videollamadas en la cocina. ¿Sabes, Mateo? Hablar de videollamadas me hace pensar en nuestras relaciones personales. ¿Por qué? ¿Crees que el multitasking afecta a nuestra relación con amigos y familia? Creo que sí, y mucho, especialmente cuando estamos juntos físicamente en el mismo lugar. Ah, ya sé de qué vas a hablar. El famoso problema del teléfono móvil en la mesa, ¿verdad? Exacto. Hace unos días estaba cenando con una amiga que no veía hacía mucho tiempo. ¿Y qué pasó? ¿No fue una buena cena? Yo le estaba contando algo muy importante sobre mi vida, y ella, de repente, empezó a mirar su reloj inteligente. Uf, eso es horrible. Leían mensajes en el reloj mientras tú hablabas de tus sentimientos. Sí, ella intentaba hacer multitasking, escucharme y leer los mensajes de su grupo de amigos. Pero la conexión humana no funciona así. No podemos conectar emocionalmente si nuestra mente está dividida. Yo dejé de hablar. Hice silencio hasta que ella levantó la mirada. Muy bien, Sofía. Es importante marcar límites. ¿Qué dijo ella cuando hiciste silencio? Se dio cuenta inmediatamente, pidió perdón, se quitó el reloj y lo guardó en su bolso. Después tuvimos una charla maravillosa. Qué bueno que lo entendió. Estar realmente presente con las personas que queremos es fundamental para la felicidad. Sí,
El peor tipo de multitasking es cuando ignoramos a la gente que está a nuestro lado buscando algo mejor en Internet. Totalmente de acuerdo. Las relaciones humanas necesitan y merecen toda nuestra atención exclusiva. Bueno, después de un día tan largo de trabajo, gimnasio y cenas, llega la noche. Hablemos de la noche, Mateo. Antes de dormir, ¿cómo es tu rutina por la noche en casa? Por la noche solo quiero apagar mi cerebro y relajarme completamente. Llego a casa realmente agotado. ¿Y cómo te relajas exactamente? ¿Qué te gusta hacer en tu sala de estar? Normalmente me pongo el pijama, me siento en el sofá y pongo una buena serie en la televisión. Y dime la verdad, ¿solo miras la televisión o haces algo más al mismo tiempo? Bueno, la verdad es que también abro Instagram o TikTok en mi móvil y veo videos cortos. Te pillé, Mateo. Sigues haciendo multitasking incluso en tu tiempo libre y de descanso. Pero es para descansar, no estoy trabajando, no estoy pensando en problemas, solo estoy viendo fotos divertidas. Pero piénsalo bien, tu cerebro sigue recibiendo mucha información nueva, luces, sonidos, textos. Tu mente no descansa de verdad. Eso es verdad. A veces el episodio de la serie termina y mi novia me pregunta sobre la historia y yo no sé qué pasó. Claro, porque estabas mirando el móvil y tu atención estaba en las redes sociales, no en la serie. A mí me pasaba lo mismo. ¿A ti también te pasaba? ¿Y por qué decidiste cambiar esa costumbre? Porque me di cuenta de que no disfrutaba de nada. Ni disfrutaba bien la serie de televisión, ni disfrutaba realmente las redes sociales. Entiendo. Estabas haciendo dos cosas por inercia, por aburrimiento, pero sin disfrutar ninguna de las dos de verdad. Exacto. Era un consumo de información vacío. Ahora, si quiero ver una buena película, dejo el móvil en la mesa de la cocina, lejos del sofá. Eres muy estricta y disciplinada contigo misma, Sofía. Yo tengo mucha menos fuerza de voluntad por las noches. No es ser estricta, Mateo, es aprender a disfrutar el momento presente y darle valor a tu tiempo libre. Tienes mucha razón. Me gustaría cambiar eso. Quiero disfrutar mis noches de forma más tranquila y con más paz mental. Poco a poco, Mateo, es un proceso. Puedes empezar dejándolo lejos solo 15 minutos y luego ir aumentando el tiempo. ¿Sabes? Todo esto me hace pensar en cómo dormimos. ¿Crees que esto afecta al sueño? Definitivamente, si estás haciendo 3 cosas a la vez hasta el minuto antes de dormir, tu cerebro está demasiado activo. Sí, a veces cierro los ojos en la cama y mi mente sigue yendo muy rápido. Pienso en 1000 cosas. Los médicos dicen que necesitamos una rutina de desconexión antes de ir a la cama, bajar el ritmo. ¿Qué significa exactamente una rutina de desconexión? ¿Qué haces tú? 1 hora antes de dormir, apago todas las pantallas, ni televisión, ni ordenador, ni móvil. ¿1 hora entera sin pantallas? ¿Y qué haces en esa hora? ¿No te aburres? No me aburro para nada. Leo un libro de papel, me preparo un té caliente o simplemente hablo con mi familia tranquilamente. Suena muy pacífico. Yo suelo revisar mis correos de trabajo una última vez mientras estoy en la cama. Eso es terrible para dormir, Mateo. Estás llevando el estrés de la oficina directamente a tu almohada. Tienes razón. A veces leo un correo complicado y luego me paso media hora dando vueltas en la cama sin poder dormir. Intenta cambiar eso esta misma noche. Deja el móvil cargando fuera de la habitación y compra un reloj despertador normal. Lo voy a intentar. Creo que mi calidad de sueño mejoraría muchísimo si dejo de hacer multitasking en la cama. Antes de terminar, Mateo, quiero compartir un pequeño truco para concentrarse mejor. ¿Conoces la técnica Pomodoro? ¿Pomodoro? Significa tomate en italiano, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un tomate con el trabajo? Sí, significa tomate. El creador de la técnica usaba un reloj de cocina con forma de tomate, por eso se llama así. Ah, qué curioso. ¿Y cómo funciona exactamente esta famosa técnica del tomate? Es muy sencillo. Trabajas intensamente en una sola cosa durante 25 minutos, sin distracciones, sin mirar el móvil. 25 minutos. Suena a poco tiempo, pero si estás totalmente concentrado, seguro que puedes hacer mucho. Exacto. Avanzas muchísimo en esos 25 minutos y cuando suena la alarma tienes que parar, obligatoriamente. ¿Y qué haces cuando suena la alarma?
¿Empiezas otro tomate inmediatamente? No. Tomas un descanso corto de 5 minutos. Te levantas, bebes agua, miras por la ventana, descansas la vista. Entiendo. Es como pequeños bloques de tiempo, pero muy estructurados. Trabajas y luego premias a tu cerebro con un pequeño descanso. Así es. Y después de 4 pomodoros, o sea, casi 2 horas, tomas un descanso más largo, de 20 o 30 minutos. Me gusta mucho esta idea. Creo que me ayudaría a evitar el estrés que siento cuando hago muchas cosas a la vez en la oficina. Te animo a probarlo mañana. Existen muchas aplicaciones gratuitas para el móvil que hacen de reloj pomodoro. Solo asegúrate de ponerlo en modo avión. Modo avión. Ese es el verdadero superpoder hoy en día. Apagar las notificaciones. Bueno, Sofía, hemos hablado muchísimo hoy. Ha sido un episodio muy largo y muy completo. Necesitamos un pequeño resumen. Me parece perfecto, Mateo. Vamos a repasar las ideas más importantes para que nuestros oyentes las recuerden bien. Punto número 1. Hacer muchas tareas mentales complejas a la vez simplemente no funciona. Nuestro cerebro no está diseñado para eso. Exacto. Es una ilusión de productividad. Es mejor hacer una sola cosa a la vez. Eres mucho más rápido y cometes muchos menos errores. Punto número 2. El multitasking bueno sí existe, pero solo si combinas una tarea física automática con algo relajante o mental. Sí, como limpiar el polvo de la casa y escuchar este podcast. O caminar por el parque y hablar con tu madre por teléfono. Esas son excelentes combinaciones. Punto número 3. Necesitamos proteger nuestro tiempo de descanso y nuestras relaciones. Ver la tele y mirar el móvil no es descansar de verdad. Hay que intentar estar en el momento presente, mirar a los ojos a las personas, disfrutar la comida y darle un descanso real a nuestra mente por las noches. Mi plan personal para mañana es muy claro. Voy a desayunar en silencio, sin leer correos, y voy a probar la técnica Pomodoro en la oficina. Ese es un plan fantástico y un gran objetivo. Yo voy a seguir intentando dejar mi móvil lejos cuando estoy cenando o viendo una película. ¿Y a ustedes, los que nos escuchan desde sus casas, trabajos o coches, qué les parece todo esto? ¿Hacen mucho multitasking en su día a día? Nos encantaría saber sus opiniones. Siempre pueden escribirnos y contarnos si tienen rutinas parecidas a las de Mateo o las que yo tengo. Antes de decir adiós, queremos recordarles algunas expresiones útiles que hemos usado mucho hoy. Sí, claro. Recuerden la frase principal, hacer 2 cosas a la vez. En España y Latinoamérica, usamos mucho esta frase para hablar de multitasking. Hacer 2 cosas a la vez. También usamos mucho el verbo concentrarse. Es una palabra clave hoy. Concentrarse significa poner toda tu atención mental y física en una sola actividad. No pensar en nada más. Y cuando tenemos demasiadas cosas urgentes que hacer, decimos que estamos agobiados o estresados. Estar agobiado es un sentimiento muy normal y humano en estos tiempos de tanta información. No pasa absolutamente nada por sentirse así. Lo más importante es aprender a respirar profundo, parar un momento, organizar nuestras prioridades y hacer una cosa cada vez. Exacto, Mateo. Se trata de ir poco a poco. Cambiar de hábitos lleva su tiempo. No es magia. Es un proceso de aprendizaje sobre nosotros mismos. Ha sido una conversación verdaderamente fantástica, Sofía. Siento que he aprendido mucho sobre mí mismo hoy. Yo también, Mateo. Siempre es un placer enorme hablar contigo de estos temas y compartirlo con todos nuestros estudiantes de español. Si les gustó este episodio especial y extendido, los invitamos a repetir las frases útiles en voz alta. Es el mejor ejercicio para su boca y su cerebro. Sí, por favor, repitan con nosotros en casa. Y mientras tanto, piensen un poco en su propia rutina diaria. ¿Qué pueden simplificar hoy?
Muchísimas gracias por escuchar Easy Spanish Podcast. Su apoyo nos ayuda mucho y nos motiva para seguir creando contenido para que sigan practicando. Esperamos que tengan un día maravilloso y muy tranquilo. Nos vemos en el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Hasta pronto a todos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.